Hay fechas que, bueno, marcan un antes y un después en la historia, ¿verdad? Momentos que son como bisagras. El día de Navidad del año 800 es, sin duda, una de esas. Imagina la escena, la antigua Basílica de San Pedro en Roma, la gente, la solemnidad, el aire cargado de fe. Y ahí, en medio de todo, un gesto que iba a cambiar Europa para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un papa, León III, y en el acto cumbre de su pontificado, que fue la coronación imperial de Carlomagno. Para esta exploración nos basamos en análisis históricos, también teológicos que se centran mucho en este periodo y sobre todo en el significado profundo de aquel momento. Vamos a intentar entender por qué fue tan decisivo. Exacto. Y la idea central que nos proponen estas fuentes es comprender cómo ese evento transformó, pero de raíz, la relación entre la fe cristiana, el poder civil y la propia idea de civilización aquí en Occidente. Hay una convicción que parece guiar a León III según estos textos, que el Evangelio no era solo para la vida privada, sino que debía, digamos, inspirar las estructuras sociales, las políticas. Y ahí el Papa jugaba un papel, bueno, de puente, un pontifex, ¿no? Conectando lo divino y lo terrenal. Interesante eso de puente. Vale, vamos a desgranarlo. Para captar la magnitud de esa Navidad del 800, necesitamos contexto. ¿Cómo estaba el mundo y la Iglesia cuando eligen a León III Papa? El 26 de diciembre del 795. Curiosa fecha, ¿eh? Justo después de Navidad. Pues será un momento complejo, la verdad. Su predecesor, Adriano I, había sido un papa muy importante, había reforzado el prestigio del papado y clave, había forjado una alianza muy fuerte con los francos. Roma había encontrado en ellos un protector, digamos, fiable, frente a los longobardos y también como contrapeso a Bizancio. Has mencionado Bizancio. ¿Y cómo estaba la cosa en Oriente? Porque eso siempre parece influir en Roma por esta época. Su influencia real en Occidente era cada vez menor. Además, estaba debilitado. Tenían crisis internas graves, como la famosa controversia iconoclasta, la disputa sobre las imágenes, ¿sabes? Eso había creado divisiones profundas, teológicas y políticas. Desde la perspectiva de Roma, tal como la presentan los fuentes, Bizancio ya no parecía capaz de ofrecer una guía moral, una unidad sólida para la cristiandad. Había como un vacío de liderazgo universal, podríamos decir. Un vacío que, quizás, alguien en Roma pensó que había que llenar. Y ahí es donde entra la alianza con los francos, ¿no? Ahí está la clave, sí. Los francos, primero con Pipino el Breve y luego con su hijo Carlomagno, no solo eran fuertes militarmente, es que se presentaban como defensores de la fe católica, de la ortodoxia. Se les veía como, bueno, como un hermano mayor en la fe, un pilar para construir un orden cristiano estable en Occidente. Vale, entonces León III hereda esto. Una iglesia con prestigio, una alianza fuerte con los francos, un Oriente que está como lejos y debilitado. ¿Qué hace él con todo esto? Pues lo interesante, según la interpretación de nuestras fuentes, es que León III no se conforma con gestionar esa herencia. Parece que tenía una visión más ambiciosa. Quería llevar esa alianza franco-papal a otro nivel. Los textos hablan de una búsqueda de sacralización de la autoridad civil. Sacralización de la autoridad civil. Eso suena potente. ¿Qué significa exactamente? ¿Convertir a los reyes en una especie de sacerdotes o algo así? No, no exactamente eso. No se trata de mezclar los papeles, sino más bien de infundir al poder temporal un propósito espiritual, bajo la guía moral del Papa. La idea sería que el poder político, para ser legítimo, justo, a ojos de Dios, debía reconocer que su origen último es divino y ponerse al servicio de los fines de la Iglesia, proteger la fe, promover la justicia cristiana, cuidar a los débiles. Es una visión muy teológica de la política, ¿entiendes? El poder no es un fin en sí mismo, es un instrumento para el bien común, un bien común que también tiene una dimensión trascendente. Entendido. Una visión elevada, sí, pero llevarla a la práctica, seguro que no fue fácil. ¿Tuvo León III un inicio de papado tranquilo? Y claro, eso generó rencores, resentimientos profundos en algunas familias nobles, que veían peligrar sus privilegios, su influencia. Resentimientos que llegaron a la violencia física, ¿verdad? Hubo un episodio terrible en el 799. Sí, un episodio dramático y clave para entender lo que vino después.
Durante una procesión solemne en Roma, un grupo de conspiradores, que eran parientes del papa anterior, atacaron a León III. Lo sacaron a la fuerza de la procesión, intentaron, arrancarle los ojos y cortarle la lengua. Actos brutales, destinados no solo a mutilarlo, sino a incapacitarlo canónicamente para seguir siendo papa. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo sobrevive a eso? Las fuentes hablan de algo casi milagroso. Las crónicas de la época, como el Liber Pontificalis, que es como la biografía oficial de los papas, cuentan que León III, aunque estaba gravemente herido, fue escondido por gente que le apoyaba. Y relatan que después de rezar mucho ante la tumba de San Pedro, recuperó milagrosamente la vista y el habla. Bueno, más allá de si fue sobrenatural o no, lo cierto es que consiguió escapar de Roma. ¿Y a dónde fue? ¿Buscó ayuda? Buscó al protector más fuerte de la Iglesia en ese momento, Carlomagno. Viajó hasta Paderborn, en Sajonia, donde el rey Franco tenía su corte, y Carlomagno lo recibió no como un fugitivo, sino con la máxima reverencia, reconociendo su autoridad espiritual. Este encuentro es fundamental. Carlomagno lo escucha, le ofrece protección y decide intervenir. Este momento es muy simbólico. Fíjate, que el Papa tuviera que buscar protección en el rey Franco. Por un lado, muestra la debilidad del poder papal en la propia Roma frente a las facciones locales, pero a la vez muestra la fortaleza de esa alianza franco-papal. Carlomagno no solo lo protege, sino que ordena investigar y al final escolta a León III de vuelta a Roma. Con una buena guardia franca, claro. O sea que vuelve a Roma, pero, digamos, bajo protección franca. ¿Y cómo se resuelve el tema con los que le atacaron? Pues Carlomagno viaja a Roma a finales del 800. Preside un sínodo para investigar las acusaciones contra León y juzgar a los conspiradores. Sin embargo, según la tradición canónica, nadie podía juzgar al Papa. Así que León III lo que hace es un juramento público de purificación en San Pedro. Declara su inocencia bajo juramento. A sus acusadores sí los condenan, aunque el Papa intercede para que les cambien la pena de muerte por el exilio. Esta restitución pacífica, dirigida por Carlomagno, se interpreta en las fuentes como una restauración del orden divino frente al caos, la autoridad legítima que prevalece. Y todo esto nos lleva directos a esa Navidad del 800, pocas semanas después de esta restauración del orden. Volvemos a San Pedro. Carlomagno, el rey que acaba de reinstaurar al Papa, está rezando ante el altar mayor, misa de Navidad. Exacto. Y entonces, en un gesto que parece que fue inesperado para muchos, León III coge una corona, probablemente una diadema valiosa, y la coloca sobre la cabeza de Carlomagno, que estaba inclinado rezando. Un momento, cargadísimo de simbolismo. ¿Y la reacción de la gente? Según el Liber Pontificalis, la reacción fue inmediata y, parece, bien orquestada. El clero y el pueblo romano que estaban allí en la basílica estallaron en una aclamación ritual. Las palabras han quedado para la historia. A Carlos, piadosísimo Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico, emperador de los romanos, vida y victoria. Y lo repitieron 3 veces. Coronado por Dios, emperador de los romanos. Palabras mayores, ¿eh? Después de siglos sin un emperador en Occidente reconocido por Roma. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Qué quería decir León III con este acto, según estas fuentes? ¿Era solo revivir el viejo imperio romano? Aquí es donde la interpretación teológica que nos dan las fuentes es crucial. Para León III no era simplemente restaurar el antiguo imperio pagano, ni tampoco competir con Bizancio. Era algo nuevo, diferente. Él no se veía como un simple funcionario dando un título, se veía como un intermediario de la gracia de Dios. El acto era una consagración, casi una sacramentalización del poder imperial. Sacramentalización. ¿Puedes explicar eso un poco más? ¿Cómo un acto político se convierte en algo casi sacramental? Quedaba como imbuido de una nueva dignidad y de una nueva responsabilidad. Ya no era un poder basado solo en la fuerza o en la herencia, ¿sabes? Era un poder legitimado y orientado por la fe. El emperador se convertía en el brazo secular de la Iglesia, dedicado a protegerla y a promover un orden social justo, según los principios cristianos. El poder civil, digamos, purificado por la fe, se transformaba en servicio. Entiendo. Entonces, no es que el Papa se pusiera por encima del emperador en lo político, ni al revés.
no en la teoría, según esta visión. Lo que se buscaba era una cooperación ordenada, una especie de sinfonía entre dos autoridades distintas, pero complementarias. Ambas venían, en última instancia, de Dios. Hay una frase muy famosa que se atribuye a León III en una carta a Carlomagno, poco después, en el 801, que lo dice muy bien. El imperio no es dueño de la Iglesia, sino su protector, y la Iglesia no domina a los reyes, sino que los guía hacia la justicia. Se establece como una diarquía funcional, cada uno en su esfera, pero colaborando para un fin común superior. Esto suena totalmente al nacimiento de un ideal muy concreto, la idea de la cristiandad como una gran comunidad unificada, la res pública cristiana. Exactamente eso. El imperio de Carlomagno, bajo esta visión papal, no era solo un montón de territorios conquistados, era el intento de hacer realidad en la tierra una sociedad unida por la fe, por la justicia, por la caridad, una comunidad donde las leyes civiles debían reflejar, bueno, en lo posible, la ley divina. ¿Y cuál era, digamos, la hoja de ruta del nuevo emperador, según esta visión? ¿Qué se esperaba de Carlomagno? Pues una misión doble. Por un lado, la defensa militar y política de la Iglesia, de la ortodoxia, frente a enemigos externos, paganos, musulmanes, o internos, herejías. Y por otro lado, una labor más constructiva. Promover activamente la cultura cristiana, la educación del clero y del pueblo. Y aquí encaja perfectamente el Renacimiento carolingio, ¿no? Con las escuelas, la copia de manuscritos. Y velar por el bienestar moral y espiritual de la gente. Se le compara a menudo con Constantino, el primer emperador cristiano, ¿sí? Pero las fuentes insisten en una diferencia. A Carlomagno se esperaba humildad cristiana, no la soberbia imperial pagana. Hay una cita que mencionamos antes, creo que de una homilía de León III, de esa misma Navidad, que refuerza esto. Sí, esa que dice que el imperio no es la conquista de los pueblos, sino la conquista de los corazones por la fe. Es una declaración de intenciones muy, muy fuerte. El verdadero imperio cristiano se construye no solo con la espada, sino con la conversión, con la adhesión libre a la verdad del Evangelio. Un ideal altísimo, la verdad, casi utópico. Y este modelo de Imperium Christianum, de la cruz y la corona colaborando, ¿funcionó realmente? Marcó la Edad Media, eso seguro, pero ¿sin problemas? Marcó profundamente la mentalidad y las estructuras políticas de la Edad Media occidental. Eso es innegable. Fue el paradigma dominante durante siglos. Ahora bien, la relación entre papado e imperio, estuvo llena de tensiones y conflictos casi desde el principio. La lucha por quién estaba por encima, las disputas por nombrar obispos, la famosa querella de las investiduras, las interferencias mutuas. Vamos, la historia medieval está repleta de estos choques. El ideal de cooperación armoniosa chocó constantemente con las ambiciones y las debilidades humanas. Pero el ideal como tal, el que nació esa Navidad del 800, siguió ahí como referencia. Hemos hablado mucho del evento, de su significado. Pero, ¿qué nos dicen las fuentes sobre León III como persona? Más allá del papa que corona emperadores, ¿cómo era él? Pues las fuentes lo describen como un hombre de profunda piedad personal y con una vida bastante austera, casi monacal, a pesar de toda la pompa que podía rodear al papado. Se destaca mucho su dedicación a la oración, su sobriedad, pero sobre todo se insiste muchísimo en su caridad. Caridad. ¿En qué sentido? ¿Hay ejemplos concretos? Se cuenta que instituyó la práctica de dar de comer cada día a muchísimos pobres en el Palacio de Letrán, que era la residencia papal. También que visitaba personalmente a enfermos y prisioneros, algo que no era tan habitual para alguien en su posición. Parece que se tomaba muy en serio el papel del obispo como pastor, ¿sabes? Hay un lema que se le atribuye y que resume bien esta faceta. Servir es reinar, servire es regnare. Servir es reinar. Es contraintuitivo para un líder con tanto poder. ¿Se reflejó esto en cómo gobernó la Iglesia? Parece que sí. Más allá de la gran política, se preocupó por la reforma interna de la Iglesia. Impulsó una mejor formación para los diáconos, para el clero en general. Promovió algunas reformas litúrgicas para unificar un poco las prácticas en Occidente y dedicó recursos a restaurar iglesias en Roma que estaban dañadas o descuidadas. Su enfoque parece que fue espiritual y práctico a la vez, buscando fortalecer la vida interna de la Iglesia.
Un perfil interesante, sí. Un hombre piadoso, caritativo, que sin embargo protagoniza un acto político con unas consecuencias geopolíticas enormes. ¿Cómo se recibió esta coronación fuera del círculo franco-papal? Mencionamos Bizancio antes. En Constantinopla la reacción fue de indignación total y rechazo absoluto. Lo vieron como una usurpación clarísima. Para ellos, el único emperador romano legítimo era el suyo, el que estaba en Constantinopla. Además, en ese momento gobernaba una mujer, la emperatriz Irene, lo cual para algunos en Occidente ya era motivo para decir que el trono imperial estaba vacante. Aunque bueno, eso es una interpretación un poco interesada. Irene y sus sucesores se negaron en redondo a reconocer el título imperial de Carlomagno. Entonces, este acto como que solidifica la ruptura entre Oriente y Occidente. Más evidentes. Bizancio siguió su propio camino, manteniendo la tradición del emperador como figura casi sagrada, protectora de la Iglesia, pero con una dinámica distinta a la que se intentaba crear aquí en Occidente. Pero esta separación, según la perspectiva de las fuentes, también tuvo consecuencias, quizá imprevistas y hasta positivas para Occidente. Sí, una consecuencia no buscada pero importante fue que este acto ayudó a forjar una identidad cristiana específicamente occidental. Al tener su propio emperador, consagrado por el Papa de Roma, Occidente empezó a desarrollar con más fuerza su propia síntesis cultural. Una mezcla de tradición romana, fe cristiana latina, el pensamiento monástico, que era muy influyente entonces, y las aportaciones de los pueblos germánicos, como los francos. León III, en este sentido, es visto por algunas interpretaciones como un fundador silencioso de lo que luego llamaríamos Europa. Fundador silencioso, místico práctico, son etiquetas curiosas. ¿Qué quieren decir con eso? Fundador silencioso, porque sin ser él un gran teórico político ni un conquistador, su acción puso las bases de una nueva configuración política y cultural. Y místico práctico, porque, según esta visión, su actuación no nacía de un cálculo político frío, nacía de una convicción espiritual profunda, su misticismo, pero orientada a transformar la realidad concreta, la historia, su pragmatismo. Entendía que la unidad de verdad no se basaba solo en la fuerza militar o administrativa, sino en compartir una misma verdad revelada, en la fidelidad al Evangelio. Desde la perspectiva de estas fuentes que claramente tienen un enfoque apologético, o sea, de defensa y explicación de la fe y las acciones de la Iglesia, ¿qué lección principal sacan del pontificado de León III? La lección fundamental que subrayan es que la Iglesia no debe temer al poder humano. Al contrario, debe buscar iluminarlo, consagrarlo. La coronación se presenta como una especie de catequesis viva. Catequesis viva, como una lección en acción. Exacto. Una demostración práctica de que el poder político no es malo en sí mismo, sino que puede y debe ponerse al servicio del bien, orientarse hacia fines trascendentes. Cuando el poder se somete a la verdad y a la justicia divina, se convierte en un instrumento que construye, no que destruye. Hay otra cita atribuida a León III en una carta a los obispos francos del 802 que lo dice muy claro. El que gobierna sin Dios destruye, el que gobierna con Dios edifica. Pues toda autoridad es justa solo cuando refleja la justicia divina. Es una visión que intenta superar esa separación radical entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo espiritual y lo temporal. Correcto. Para esta perspectiva teológica, la gracia de Dios no anula la naturaleza humana, ni la política. La asume, la purifica y la eleva. La política iluminada por la fe puede convertirse en un camino de servicio, de realización del plan de Dios en la historia. La gracia, digamos, transfigura la política, le da un horizonte más amplio. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado duradero de León III, a partir de lo que hemos visto en estas fuentes, ¿cuáles serían los puntos clave? Pues yo diría, primero, que selló definitivamente esa alianza estratégica y espiritual entre el papado y el poder franco, que va a marcar el destino de Europa. Segundo, elevó la figura del Papa en Occidente, consolidándolo como una especie de conciencia moral de la cristiandad, el árbitro espiritual por encima de los reinos. Y tercero, estableció ese modelo ideal, aunque luego fuera muy conflictivo, ya lo hemos dicho, del Papa y el Emperador como los dos pilares o los dos brazos del mismo cuerpo cristiano. Uno que reza y guía espiritualmente y el otro que actúa y protege temporalmente.
Y dio forma a una idea de Europa también. Sí, dio una forma visible, una encarnación política a ese ideal de Europa cristiana o República cristiana, donde la fe, la verdad del Evangelio se proponían como el fundamento último de la cultura, de la ley, de la convivencia. Y quizás la idea más profunda que resuena en otra frase que se le atribuye: el reino de Dios no se edifica con muros, sino con corazones convertidos. Esa última frase es muy potente, ¿eh? Sugiere que, al final, toda la estructura política y social, por muy consagrada que esté, depende de la conversión personal de cada uno. Exactamente. Para esta visión, la autoridad que nace de una fe auténtica se convierte en un testimonio creíble, y el poder que es capaz de arrodillarse ante el altar, reconociendo una autoridad superior y un propósito trascendente, se transforma potencialmente en un servicio redentor para toda la comunidad. Es la imagen del poder que se humilla y por eso mismo se ennoblece. Sin duda, la figura de León III y ese día de Navidad del 800 son un punto de inflexión histórico. Un momento fundacional que intentó fusionar fe y poder de una manera que, bueno, con todas sus luces y sombras posteriores, definió la civilización europea durante siglos. Y estableció un paradigma cuyas resonancias quizás nos llegan hasta hoy. Y precisamente por eso, como reflexión final, después de esta inmersión en las fuentes, podríamos dejar una pregunta abierta. Al mirar esta visión histórica de una autoridad civil que busca inspiración, legitimidad, incluso una forma de consagración en principios espirituales, en una verdad que considera trascendente, ¿qué ecos, qué desafíos o incluso qué paralelismos nos sugiere esto para nuestra forma actual de entender el liderazgo político? ¿O la legitimidad del poder? ¿O la búsqueda de un propósito colectivo en lo público? ¿Puede una gobernanza totalmente secularizada responder a todas las aspiraciones humanas? ¿O hay algo en esa antigua búsqueda de conexión entre lo político y lo trascendente que sigue interpelándonos hoy, aunque sea de formas muy distintas? Es una cuestión compleja, ¿verdad?, que atraviesa toda la historia.